Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 25 de junio. Estamos avanzando ya en el mes de junio y de repente vamos a estar en el 2019, como algunos ya están proyectándose. El día de ayer hubo asambleas ordinarias y extraordinarias de los partidos políticos, Arena, el FMLN, el PCN. El fin de semana se reunieron para poder hablar con sus bases o con sus directivas, y de ahí han surgido varios temas que están siendo ahora noticia en todo el país. Esta mañana me acompaña el secretario nacional de Comunicaciones del Cambio Democrático del CD, Aldo Álvarez. Vamos a platicar sin duda sobre la alianza que este partido ha comenzado a hacer con Nayib Bukele y su movimiento de nuevas ideas. Esa es la propuesta para nosotros. Aldo, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, gracias a ti, Julio. Un placer estar siempre aquí con tu amable teleaudiencia. Un abrazo a todos. Está siendo como alguien de la casa para nosotros, ¿verdad? Bueno, con mucho gusto. Es un placer venir siempre. Así me siento yo ya. Perfecto, Aldo. Vamos a platicar ahora entonces del tema de las alianzas, del cambio democrático con Nayib Bukele, que se espera. ¿Cuáles son los términos que han acordado o preacordado en esta alianza? Algunos ya han comenzado a resentir, digamos, este tipo de alianzas que el CD vuelve a hacer nuevamente con un líder del país. Esa es la propuesta para este día. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Gracias a aquellos que nos siguen también a través de nuestras redes sociales. Gracias a aquellos que también están siguiendo nuestros programas a través del canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar como Informa TVX. Por favor, a sus parientes en el extranjero, puede decirles, porque alguna gente está preguntando en redes sociales cómo lograr ver nuestra entrevista, y también lo puede ver a través de nuestro streaming tvx.com.sb. Lo pueden ver en este mismo momento nuestra señal, y también si el programa lo quieren ver ya en el canal de YouTube, a media mañana lo pueden encontrar en Informa TVX en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando. Platicaremos esta mañana con Aldo Álvarez, es el secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático. Aldo, ¿cómo están las cosas? ¿Ya se hizo un acuerdo, un preacuerdo, o están afinando ahorita esta alianza que se pretende hacer con Nayib Bukele? Bueno, como lo hemos anunciado públicamente el día viernes en una conferencia de prensa, nosotros tenemos ya varias semanas de estar platicando con el movimiento Nuevas Ideas, encabezado por el exalcalde Bukele. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que precisamente porque hemos encontrado una, confluencia de ideas, visión, propuesta de país, proyecto de país, y por tanto hemos logrado encontrar esas avenidas para poder llegar a entendimientos con relación a la participación electoral presidencial de Bukele. Establecimos en su momento una ruta de conversaciones. Quiero decirte aquí, y quiero reiterarlo a la opinión pública, en ningún momento esto estuvo basado en cuestiones económicas, o que aquí vengo yo a ver cómo te compro el partido, o me conseguís un Uber para llevarme de un lado a otro. En ningún momento aquí no hay compraventas, aquí no hay nada parecido. Nosotros podemos ser un partido pequeño en términos referenciales, en términos tal vez territoriales si querés, pero somos un partido grande en dignidad y somos un partido grande en principios. Por esos plumíferos de la derecha que salen escribiendo cualquier cosa y que han dicho que aquí ha habido una compraventa del partido, quiero reiterarles que nada más lejano que eso. Nosotros nos encontramos en un punto de preocupación y diagnóstico común que hicimos sobre el país, y en ese marco establecimos un procedimiento de conversaciones, y te puedo decir que hemos llegado a un punto ya prácticamente que nos faltaría nada más una cuestión muy definitoria
que tendrá que darse en estos días de esta semana por cuestiones de calendario electoral, y hemos llegado al acuerdo de que él se va a someter, ¿verdad?, al proceso interno del CD para asegurar, por supuesto, la participación electoral de él, puesto que digamos que la inscripción del partido en formación, Nuevas Ideas, parece ser que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están dando todas las largas del mundo, ¿verdad?, para inscribirlo. Y aunque lo inscribieran, desgraciadamente, no debería ser así, ningún juez de la República debería ser así, y menos los jueces electorales. Han adelantado criterio, así nos manifestó Nayib, han adelantado criterio en el sentido de que han dicho que aunque fuera partido ya inscrito, no podría hacer internas porque el tiempo para convocar a las internas fue en abril de este año, y que en ese momento no era partido. Lo han dejado, digamos que lo han dicho palabras más, palabras menos algunos magistrados. Entonces, prácticamente anunciando que aunque fuera inscrito como partido, para inscripción de candidaturas, no podría porque ese llamado no se pudo hacer en su momento. Entonces, para asegurar eso, ¿verdad?, entonces él se somete al proceso interno que manda la ley de partidos y nuestros estatutos, ¿verdad?, que implica ir a elecciones internas. Eso implica, nosotros tenemos señaladas nuestras elecciones internas el 15 de julio, pero el padrón se cierra el 30 de junio. Entonces, a ese momento tienen que estar ya los interesados inscritos en el partido inscritos como precandidatos al presidencial. Cambio Democrático, Aldo, no tiene problemas legales. Algunos comenzaban a insinuar que estaba a punto de desaparecer el CD y que legalmente tenían problemas, de que no lo iban ya, que no había cumplido, digamos, electoralmente para poder seguir siendo partido político. Bueno, yo le recuerdo a los que han salido con estas especies que nosotros tenemos un diputado en la Asamblea Legislativa que salió electo en estas elecciones del 4 de marzo. Y es diputado porque corrió como candidato a diputado, y corrió como candidato a diputado porque fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Y fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral como candidato a diputado porque el partido tiene existencia legal y no tiene ningún problema como tal. Entonces, no podríamos hablar de tener un diputado si el partido no tuviera una existencia legal. Ahora, el CD no tiene ningún caso pendiente en ningún lado. Eso hay que decirlo y aclararlo, ¿verdad? Lo que existe es una revisión, un proceso de revisión de sentencia de declaratoria de inaplicabilidad que en el 2015 hizo el Tribunal Supremo Electoral con relación al proceso de cancelación que iniciaron en aquel momento, y que al final, después de que nosotros le presentamos nuestros argumentos legales, declararon inaplicables artículos de la ley de partidos políticos y dijeron que nosotros no podíamos ser cancelados precisamente porque eso violaría derechos constitucionales adquiridos. Una cuestión muy jurídica. En ese momento teníamos nosotros regidores, habíamos sacado regidores, una alcaldía, y el Tribunal Supremo Electoral sentenció, o sea, el proceso terminó, o sea, inició la cancelación y terminó, con una sentencia. La Ley de Procedimientos Constitucionales dice que cuando todo juez de la República declare inaplicable una ley, deberá enviar esa sentencia a la Sala de lo Constitucional para que la Sala haga un análisis de la sentencia y dictamine una de dos cosas: o que el juez, en el uso de su derecho constitucional del control difuso, porque es un derecho constitucional del control difuso que tienen todos los jueces de declarar inaplicable cualquier ley contraria a la Constitución, que en el ejercicio del control difuso el juez no valoró adecuadamente la ley en luz a la Constitución y que se equivocó en haberlo declarado inaplicable, y desde ese momento hacia el futuro ningún otro juez puede declarar inaplicable esa ley, pero para el futuro. Esa sentencia que se dictó y que la Sala analizó queda firme por principio de seguridad jurídica.
elemental principio de seguridad jurídica y porque las sentencias no tienen efecto hacia atrás, sino que las sentencias tienen efecto hacia el futuro. ¿Ustedes están conscientes, Aldo, que esta alianza que han comenzado a hacer con Nayib Bukele y Nuevas Ideas va a traer mucho ataque para ustedes? No, claro. Y en el orden jurídico, digamos, claro. Lo va a traer, y que este podría ser uno de los temas que vuelva a ser como problema para ustedes. Claro, claro, porque aquí lastimosamente en nuestro país hay poca vocación democrática. Mira, nosotros lo dijimos en nuestra conferencia del viernes y en nuestro comunicado de prensa oficial. Nosotros, por nuestra vocación profundamente democrática, creemos que las victorias y las derrotas tienen que ser políticas, tienen que ser en el campo electoral. No deben ser previamente a los eventos electorales. Y si quieren derrotar y si quieren ganar electoralmente, tienen que hacerlo en el proceso electoral y no descalificando previamente a nadie mediante subterfugios legales o extralegales para tratar de esa manera de posicionarse o de descalificar a alguien para que no compita electoralmente porque consideran que pueden perder las elecciones si ese candidato X o Y participa. Nosotros estamos claros, los ataques vendrán y vendrán de muchas maneras y cada vez arreciarán más. O sea, esto es algo completamente previsible. Nadie hablaba de la tal posibilidad lejana o cercana de cancelación del CD. Nadie ha hablado durante estos 3 años de eso. Nadie habló de eso cuando fuimos a inscribir las candidaturas a las diputaciones. Nadie habló de eso cuando llegamos a las elecciones. Nadie habló de eso cuando el diputado fue a tomar posesión de su curul. Nadie habló de hasta que se anunció la alianza con Nayib Bukele. Ahí entonces empieza nuevamente a salir el fantasma de la posibilidad de la cancelación, que te digo, no hay tal, y que si sucediera algo así sería una aberración jurídica de magnitudes, titánicas, pero hasta ahora surge el tema. Peores cosas se han visto en el país, Aldo. Claro. Había que estar muy atento. Vamos a estar atentos a lo que esté pasando jurídicamente con el CD. Vamos a seguir platicando sobre los términos de la alianza que se están comenzando a hacer con Nayib Bukele, qué es lo que el CD está pidiendo, qué es lo que Nayib Bukele está pidiendo políticamente para hacer realidad esta alianza que ha sido anunciada el fin de semana. Vamos a ir platicando con nuestro invitado Aldo Álvarez, secretario nacional de Comunicaciones del Cambio Democrático. Quiero recordarles a todos que hoy que el Mundial de Fútbol se está poniendo bastante fuerte, ya el Mundial de Fútbol está arrancando muchas pasiones. Quiero recordarles que hay una opción interesante para ir a comer con su familia, con sus amigos, con los compañeros de trabajo. Flying Wings es la opción. Alitas con todas sus respectivas salsas, una atención muy buena que pueden recibir en Flying Wings. Estamos ubicados en Multiplaza y también en Metrocentro Santa Ana. Esa es la opción que está muy rica. Esta opción el mediodía puede ser y funcionar mucho para todos nuestros televidentes. Flying Wings es la opción. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Me acompaña el secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez. Aldo, entonces, ¿conscientes ustedes de que les ha cambiado la vida? Al Cambio Democrático le ha cambiado la vida. Se viene y todos los ojos puestos en ustedes. ¿Cuál es el miedo que se tiene de esta alianza que se ha comenzado a gestar entre ustedes y Nayib Bukele? ¿Cuál es el miedo políticamente, Aldo? Bueno, el miedo es simplemente que les ha cambiado el mapa, les ha cambiado el escenario político a los que ya se hacían saboreando, digamos, anticipadamente una probable victoria electoral el otro año. Evidentemente, incluso lo hemos analizado, lo analizamos varias veces antes de esta conversación, el mejor escenario que tenía, y digo tenía porque ya no es así, tenía arena para poder regresar al poder, es agarrar solo al FMLN, ¿verdad? Porque el FMLN evidentemente está tan golpeado, está tan mermado en su intención de voto y lo reflejan todas las encuestas, que Arena prácticamente iba a ir solo a traer, digamos, o sentía que iba a ir solo a traer en febrero del otro año.
De esa manera es que también esa mecánica había imperado al interior de Arena cuando eligen al actual candidato a presidente en las internas del partido. Algunos señalan, incluyendo al propio ex precandidato Simán, que no se jugó limpio en esas elecciones, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y con esa visión ganadora es que ellos se sentían prácticamente ya con un pie quizás casi adentro de casa presidencial. Ahora este anuncio prácticamente sentando la base de la casi segura participación electoral del exalcalde Bukele como candidato presidencial. Digo casi segura porque, pues, como te digo, lastimosamente no hay vocación democrática y se pueden inventar cualquier cosa para descalificar, les viene a cambiar el panorama. Y entonces eso evidentemente ha sido un terremoto, ¿verdad?, de 9 grados en la escala de Richter, ¿verdad?, para los partidos, para los dos, pero quizás principalmente para Arena, porque eran ellos los que se sentían hasta hace unos pocos días como con una gran victoria, especialmente después de que lograron la bancada legislativa que lograron el 4 de marzo, que no ha sido porque hayan aumentado su caudal de votos, sino que porque el FMLN se desplomó que lograron eso. Pero igual esa actitud victoriosa, ¿verdad?, y casi en forma victoriosa y en forma alarmante, es lo que ahora siento yo que se les ha movido el piso y no saben prácticamente por dónde llegar. Tengo la impresión que van a tratar de dinamitar la candidatura por avenidas que no son realmente democráticas, pero estos son los que están con miedo, esos son los miedos. ¿Qué pudiera venir? ¿Qué esperarían ustedes, digamos, de Arena en el caso hay poderes fácticos, como se dice, de que está detrás de todo esto? Claro. La misma prensa mediática que les favorece mucho, ¿verdad? Y eso no hay necesidad de hacer análisis tan profundos, ¿verdad? Es obvio. Por ejemplo, han venido posicionando a Callejas durante meses y meses, como lo hemos hablado aquí, ¿verdad? A veces se toma un cafecito y aparece en la foto, va a un mercado y le toman una foto y el posicionamiento ha sido bastante intenso. ¿Ustedes están conscientes de que puede venir entonces todo esto, una batalla jurídica, como tú dices, estar haciendo presupuestos jurídicos de que por dónde pudieran dinamitar, como tú has llamado, la candidatura de Bukele? Sí, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas. Cuando te digo muchas formas es que hay un aparataje, hay un aparato y por supuesto financiamiento detrás de ese aparato que debe estar seguramente ya de la derecha, no me cabe duda, que debe estar ya pensando de qué manera se puede bloquear la candidatura, de qué manera se podría, digamos, frustrar o ellos intentar frustrar la participación. Pueden haber diversas formas, como te dije hace un rato, legales o extralegales, ¿verdad? Hay distintas maneras. Yo lo veo haciendo un análisis muy objetivo, pudiera ser, no quisiera pensar que el actual alcalde de San Salvador se va a prestar al juego de tratar de ir exprofesamente y en forma festinada a tratar de encontrar cosas o a fabricar cosas en la alcaldía para tratar de incriminar y de esa manera bloquear, ¿verdad?, la probable inscripción. No quisiera pensar que el Tribunal Supremo Electoral va a buscar subterfugios legales en su momento cuando se presente la solicitud de inscripción, sosteniendo, digamos, interpretaciones extrañas para tratar de bloquear eso con relación al probable candidato. Digo probable porque te tendrá que someter a las internas del partido, pero al muy probable candidato de Cambio Democrático. No quisiera pensar también que puedan haber algún tipo de procesos judiciales que se armen con ese propósito, porque todo eso va a desdecir mucho del nivel de avance de la democracia. Nuevas Ideas dice, Aldo, por ejemplo, entre más atacan a Nayib, más crecen las encuestas. Y han dicho algunos analistas acá, dice, es que lo que pasa de que, dice, en la derecha se equivoca, por ejemplo, dice, un ataque de los periódicos de la mañana, los matutinos,
ese ataque permanente contra Nayib Bukele, dicen algunos analistas, más bien le ha favorecido. Más que restarle, le ha favorecido. Pero esto se va a intensificar, sin duda. Sí, imagínate hasta dónde se puede intensificar, que ya ahorita ya es una cuestión que rebalsa, ¿verdad? Ver la manera como los medios escritos, los grandes medios escritos, por ejemplo, abordan el tema. Imagínate, yo estaba leyendo el fin de semana la cobertura que le dieron los grandes medios a la conferencia que dimos el viernes. Y en vez de abordarlo en términos, yo no digo ni siquiera positivos, porque uno no esperaría que le tiren flores, ¿verdad? Realmente, pero sí que se aborde objetivamente un hecho, ¿verdad? Describiéndolo tal cual. Pero, por ejemplo, tú ves algunos de estos medios lo manejaron en negativo. Por ejemplo, líderes históricos del CD no ven con buenos ojos la alianza. Ese fue el título de la cobertura. O sea, de entrada yo le estoy dando ya una valoración negativa y prejuiciada a una nota que ni siquiera he presentado yo como un hecho que ha sucedido. Estoy presentando un hecho que yo no estoy refiriéndome a un hecho que yo no he presentado todavía que ha sucedido, y de entrada lo estoy haciendo en términos negativos. O sea, eso te da una idea del manejo, ¿no? Los medios de la derecha, por ejemplo, claramente lo vimos en la conferencia cuando llegaron a formular sus cuestionamientos, sus preguntas. Se nota el sesgo, la mala leche con la que hacen las preguntas, ¿verdad? De una manera, volviendo, por ejemplo, con el tema esto de la desaparición, volviendo del partido, volviendo con el tema de ser un partido taxi, de una manera peyorativa, ¿verdad? Claro, lo que hay es miedo, Julio, uno lo entiende, lo que hay es miedo. Y es un miedo terrible, porque tú ves las encuestas y no hay una sola encuesta en que aparezca el candidato de la derecha. Y yo me voy a referir a él como el candidato de la derecha. Fíjate, porque ya no puedo decir que es el candidato de Arena, porque se está gestando una alianza, una probable coalición prácticamente en todos los partidos de derecha. Es más, si hay una cuestión que ha tenido, una virtud que ha tenido esta alianza entre Nuevas Ideas y CD, es que quizá va a terminar unificando a toda la derecha. A saber con qué arreglo, podemos referirnos a eso después si querés, si ha sido con reparto, si ha sido con dinero, como sea, pero creo que va a haber una amplia alianza de derecha precisamente por el miedo que existe. Esa ha sido quizás una virtud, ¿eh? Ha logrado juntar quizás a los que antes no se podían ni ver, porque aunque estén en la derecha, sí tienen de aquel odio jarocho, ¿eh? Mira, pero el FMLN también ha dicho de que está abierto a hacer coaliciones y alianzas con otros partidos. Sí, lo ha dicho, digamos un poco más difusamente, porque no ha mencionado nombres, ¿verdad? Pero sí lo ha dicho, al menos ha obtenido de parte de sus, digamos, estructuras internas el permiso para poder hacer este tipo de alianzas. No me cabe duda que las va a buscar. No me cabe duda que las va a buscar, y tendrá que buscarlas si quiere tener alguna intención de competir medianamente viable, porque me imagino que la va a salir a buscar con movimientos sociales, no sé con qué partido, si habrá algún partido con lo que pudiera armarla, probablemente, en una especie de pragmatismo muy grande. Yo los he escuchado decir que podían hacer alianzas casi que con todos menos con Arena. Así lo he escuchado. No, así lo dijeron, sí. Así lo han dicho. Con todos menos con Arena. Entonces eso es una cuestión, un pragmatismo extremo, pero quiere decir que van a salir también a buscar por todos lados. Fuera de los partidos que ya tengan arreglos obviamente con Arena, ¿verdad? Que prácticamente son los partidos de derecha. Entonces, esto quiere decir que las alianzas están planteadas, y nadie en el espectro ahorita, nadie está pensando que pueda lejanamente ganar si no es a través de alianzas y coaliciones. Nadie puede decir solo, yo voy solo y no necesito de nadie más y voy a ganar solo. Y nadie. La cuestión está tan fragmentada, está tan fragmentado que nadie considera ganar si no es con alianza. Entonces, esto te da una idea de por qué aquí se cumple aquel dicho, ¿verdad? A mí me da risa, ¿verdad?
que el que escupe para arriba en la cara le cae. Están criticando esta alianza entre CD y Nuevas Ideas en los términos que se ha planteado, pero cuando lo hace Arena con el PCN o probablemente con el PDC más adelante, eso no es malo. O cuando lo haga el FMLN con algún otro partido o movimientos sociales, eso no es malo. Entonces, pero esto sí es malo. Allá no van a ser partido taxi. ¿Por qué Arena derrocha tanta hipocresía cuando habla y dice y habla de carros desvencijados y carros sin gasolina, como se refirió de una manera ofensiva y grosera el presidente de la Asamblea Legislativa al CD? Quiere decir que el PDC es un Lamborghini de último modelo. Quiere decir que es un Ferrari. O sea, mira, yo no te voy a decir nombres ahorita, pero también hay mucha hipocresía cuando se habla de una alianza entre Nuevas Ideas y CD. Y nosotros hemos hablado con todos los candidatos. Y hemos hablado más claramente sobre la posibilidad de alianza con 2 de ellos. ¿Con quiénes? Y con esos 2 con los que hemos hablado, te digo, el problema económico de financiamiento no es su principal problema, al menos no para uno de ellos, y no porque nosotros le hayamos buscado, sino porque ellos nos buscaron. Y lo voy a decir claramente, Arena. O sea, ¿ustedes hablaron con Arena? Ellos hablaron con nosotros. Ellos buscaron a ustedes. Exactamente. ¿Para hacer alianza? Para plantearnos la posibilidad de entrar a un proceso de diálogo para llegar con la posibilidad de... Carlos Callejas ahí. Digamos, la gente que lo acuerpa, ¿verdad? Pero estaba planteado eso. Está planteado eso. Ajá. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces la alianza, cuando la propone la derecha, Arena, entonces esa es buena? Pero la alianza, cuando no viene de la derecha, eso conlleva a que es malo. Entonces podemos decir, Arena los busca a ustedes para hacer alianza y no lo logra. ¿Ustedes rechazan esa alianza? Lo que sucede es que nosotros prácticamente no comulgamos. Acuérdate, te lo voy a poner en un escenario para que se entienda. Nuestros probables acuerdos con quienes hablamos no están sustentados en términos de dinero, reparto de puestos, reparto de cuotas en el gobierno o prebendas. Están basados en qué? Vamos a ver, 5 ejes fundamentales: visión de país, principios, modelo, reforma política y reforma electoral, modelo económico en términos de un reparto equitativo de la riqueza, manteniendo las libertades de mercado, ¿sí? Justicia social. Esos son los 5 grandes ejes que nosotros planteamos desde un inicio para conversar. El punto es que con Arena nosotros no comulgamos con la misma visión, con las reformas político-electorales que hay que hacer, con el modelo económico y de justicia social de justicia económica y reparto equitativo de la riqueza, y de justicia social que debe existir. Para muestra un botón, el caso del agua, y eso lo abordamos si querés después. Entonces, si no comulgamos en esas áreas fundamentales, entonces no procedía. No procedía ningún tipo de acuerdo. Perfecto. En cambio con Nayib, desde un inicio, le planteamos que si sobre esos 5 grandes ejes podíamos caminar en cuanto al diálogo para llegar a acuerdos, lo podíamos hacer, y él dijo sí. Okay, perfecto. Vamos a hablar de eso, y nos queda el otro candidato con el que hablaron también, el Cambio Democrático. Ya nos dijo, habló con Arena y no tienen la misma visión de país, no tienen los otros elementos que el CD ha planteado dentro de su plataforma. Vamos a ir platicando con nuestro invitado, el secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez. Ya regresamos. Estamos de regreso en encuentro con Julio Villagrán, platicando con el secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez. Inimaginable, Aldo, la plática con Arena. Arena lo busca a ustedes y algunos dirán, ¿por qué Arena busca al CD? Si sabe cómo piensa el CD. Algunos dirán, bueno, el CD tuvo la oportunidad de hacerse grande, tuvo la oportunidad de hacer una alianza con Arena como nunca, una cosa inédita en este país. Tuvo la oportunidad de pedirles espacios en
en el gobierno, digamos, si ellos ganaran, se detuvo grandes oportunidades, Aldo, y la petición de Arena de hacer alianza parece como algo inédito. Bueno, a veces las crisis y los temores suelen hacer a la gente hacer cosas inéditas en su vida, ¿verdad? Ahí te respondo diciéndote que, para que veas, no porque del diente al labio, sino con hechos, nosotros no estamos interesados en dinero. A nosotros no nos interesa el dinero. No nos interesa ni el dinero, ni los puestos, ni los cargos, ni las cuotas. No nos interesan prebendas. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros estamos pensando en clave país. Estamos pensando en los grandes problemas estructurales del Salvador, cómo resolverlos. Problema de la exclusión social, problema de la marginación, del reparto inequitativo de la riqueza, de la gran corrupción casi estructural e institucionalizada que tenemos, ¿no? El problema del subdesarrollo. En eso estamos nosotros preocupados. Es que el cambio democrático, esas son las cosas que le preocupan. Y por eso es que nosotros nos vemos y nos hemos visto históricamente diferentes, como un partido diferente, porque en el fondo pensamos como el antipartido salvadoreño, ¿no? Pensamos como piensan los partidos de avanzada en los países democráticos, democráticamente desarrollados, ¿verdad? Y no como los partidos han pensado tradicionalmente en este país, de una forma retrógrada, de una forma antidemocrática y de una forma patrimonialista. Nosotros no estamos pensando en regresar al Estado para permitir que un partido regrese al control del Estado para privilegiar los intereses patrimoniales de sus financistas o de la gente que está detrás de ellos, el uso patrimonialista del Estado como lo hicieron históricamente durante mucho tiempo. Es posible que estos que administran hoy la cosa pública o a partir del 2009 lo hayan hecho mal. Es posible que hayan traicionado muchos ideales de la izquierda, que les haya gustado la buena vida a muchos de ellos y se hayan ido a querer vivir de una manera que no se correspondía con la ética de un verdadero dirigente de izquierda. Es posible que hayan sido negligentes a la hora de administrar la cosa pública. Todo eso es posible, pero nunca como el uso patrimonialista que le dieron al Estado los gobiernos antes del 2009, que llegaron a permitir que los grandes negocios de quienes lo financian se ponderaran y se financiaran. Pero ustedes, mira Aldo, ustedes no son novatos en esto, porque con Mauricio Funes hicieron alianza también. Sí, bueno, quiero dejar también planteado algo. La mayoría de veces nosotros hemos hecho siempre hemos hecho alianzas legislativas y municipales, porque la lógica es diferente a la presidencial, ¿verdad? Ahí la parte local tiene mucha influencia, los liderazgos territoriales, etcétera. Casi siempre con el FMLN, históricamente, hay que decirlo, ¿verdad? Tal vez muy excepcionalmente con otros partidos, pero ha sido muy excepcional, en términos legislativos y municipales. Pero en términos presidenciales nosotros, la última alianza presidencial que tuvimos con el FMLN fue cuando se postuló de candidato, creo, y no era CD todavía. Era Rubén Zamora, pero era el antecesor del CD, ¿verdad? Y nosotros no hemos hecho alianzas por ningún partido presidencial. ¿Y con Funes qué le pasó? No la hicimos en el 2014 con Sánchez Serén, ni la hicimos en el 2009 con el FMLN. La alianza fue con el candidato Mauricio Funes, y cuando él ya estaba en la campaña electoral, no antes, que él andaba así buscando alianzas con movimientos sociales, y fue con él como candidato y de una manera muy puntual. Claro, nos equivocamos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿ustedes consideran haberse equivocado al haber apoyado a Mauricio Funes? En su momento no, porque la perspectiva con la que se veía la posibilidad de cambio del entonces candidato Funes era diferente, ¿verdad? Y creo que ahí creo que hasta gente de derecha terminó votando por Mauricio Funes porque lo vio como una posibilidad de cambio viable, digamos, moderada, democrática, etcétera. Claro, después se convirtió aquello en lo que se convirtió, ¿verdad? Y quiero recordarle a la gente que nosotros, como partidos, nosotros salimos del gobierno de Funes en un momento cuando vimos que aquello se estaba yendo para otro lado, ¿verdad? Que aquello se estaba corrompiendo, que aquello se estaba desviando.
Nosotros no salimos. ¿Tenían varios ministros ustedes? No, prácticamente era nada más el Ministerio de la Economía, el Ministerio de Economía nada más. Y estuvo el doctor Héctor Dada, tú te recordarás, claro, de ministro. Pero cuando evidentemente ya aquello se desvió, ya la participación era imposible y nosotros nos retiramos porque ya no eran los principios con los que nosotros comulgamos. Pero en términos de alianza con partidos, nosotros en las presidenciales no hemos hecho alianzas con el FMLN. Muy probablemente, no estoy diciendo que así va a ser porque no sabemos cómo va a terminar esta vaina, esta podría ser la excepción y probablemente se pudiera hacer una coalición en algún punto con nuevas ideas. ¿Qué términos han acordado en principio con Nayib Bukele? En primer lugar, partiendo de lo que te dije yo hace un momento, los 5 ejes fundamentales. Los compartieron y digamos estamos en la misma están de acuerdo en la sustancia. Exactamente. Aquí no, sobre la mesa no ha estado, bueno, pero ni un dólar, ¿verdad? Planteado, ¿verdad? Bueno, sí hay planteamientos económicos, pero preocupación de cómo se va a financiar la campaña, ¿verdad? Porque lastimosamente y dada la democracia tan incipiente que tenemos, las campañas cada vez se vuelven danzas de millones, ¿verdad? Y cada vez se vuelven más caras, ¿verdad? Producto de que los intereses que intervienen de los grupos económicos de poder cada vez son más importantes, cada vez son más grandes. Pero bueno, fuera de esa preocupación, ¿verdad? De una probable, de un financiamiento, de una probable campaña, aquí no ha habido ni un dólar en la mesa. Nosotros no hemos hablado de dinero, ni de cuestiones relativas a cuotismos. Esos 5 ejes fueron fundamentales. Además de eso, hacer punto de honor la cuestión relativa a la corrupción, Julio. Es que la corrupción en este país es endémica y está institucionalizada. Uno cree que la corrupción es nada más la gran corrupción, aquella del señor expresidente que robó no sé cuántos cientos de millones de dólares, o de aquel ministro que se robó. Eso es corrupción, sí, pero esa no es la corrupción completa y total. Cuando hablamos de corrupción institucionalizada, estamos hablando que a todos los niveles del estamento público se encuentra incrustada la corrupción. Aquel empleado de Hacienda que está metiendo datos, ¿verdad?, para borrarle el historial de deudas al fisco a alguien que le pasa unos par de miles de dólares, aquel empleado de la aduana que recibe una coima para dejar pasar un furgón, aquel policía que recibe una coima para no ponerle la esquela al ebrio que venía manejando en el carro. Esa es la corrupción institucionalizada. Es una cultura burocrática. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eliminar esa corrupción a todo nivel de la administración pública en el país? Por supuesto que es un componente cultural. También hemos acordado, hay que decirlo así, que vamos a crear en conjunto un plan de gobierno. O sea, aquí no es que, y quiero decirlo a la gente por aquellos que piensan o quieren comprar la idea del taxi, de esa grosera forma como se ha referido a nosotros mucha gente. Y lo primero que le dijimos al exalcalde es, mire, hagamos una construcción, construyamos. Vamos a construir la plataforma, vamos a construir el programa juntos aquí. No es síganme lo bueno, pero o sea, no voy a decir no síganme lo bueno, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿y cómo se va a hacer esa construcción? Bueno, vamos a crear comisiones, hemos creado comisiones de parte y parte para hacerlo. Digamos que esto podríamos decirlo, Aldo, ¿va a ser un acuerdo o una alianza 50-50, digamos? Mayoritariamente sí, si lo vemos en términos de planteamiento político, ¿verdad? En términos de planteamiento político, ¿verdad? Sí va 50-50. Sí, en términos de eso han acordado. Político. En términos de planteamiento político y de construcción programática, sí. Incluso, porque se nos ha preguntado varias gente, y mire, la vicepresidencia, el acuerdo que tenemos es que aquí trabajamos sobre perfiles. Y eso va a ser también cuando, por ejemplo, en el caso, llegado el momento, la administración pública tiene que ser en base a perfiles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué perfil debería tener un vicepresidente? O sea, aquí no es, mira,
el perfil, aquí está mi amigo fulano, mi amigo sutano, y porque es buena gente. Y, bueno, no, ¿cuál es el perfil? Y eso tiene que ser en las elecciones internas del CD. Tiene que ser en las elecciones internas. Ok, de eso vamos a hablar cuando regresemos. ¿Qué va a pasar en las elecciones internas del CD? Tienen que nombrar a Nayib Bukele para postularlo como presidente, pero también hay que nombrar vicepresidente. Vamos a hablar de eso con nuestro invitado, el secretario nacional de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Y esta entrevista la quiere ver en retransmisión a las 11 de la noche en TVX, pero si usted quiere ir al canal de YouTube va a encontrar esta y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Saludo nuevamente a todos los compatriotas que viven fuera del país que están comentando nuestras entrevistas. Gracias por sus comentarios. Aldo Álvarez me acompaña en el estudio. Aldo, pero mira, hay que nombrar vicepresidente en esta alianza. Pero también aquí se ha planteado el hecho de que Arena no ha nombrado y el FMLN no ha nombrado vicepresidente, candidatos a vicepresidente, y parece ser que los tiempos también a ellos se les han achicado con este tema. Sí, bueno, la ley de partidos políticos manda de que tienen que elegirse tanto para presidente como para vicepresidente, tienen que hacerse internas. Lo cual quiere decir que si tú no elegiste en internas candidato a vicepresidente, no lo puedes elegir de otra manera. A mí me llamó la atención cómo, yo creo que al final los asesores jurídicos les terminaron diciendo que dejaran de andar hablando en esos términos, pero al principio yo escuché decir muchas veces a gente de Arena, de los altos cargos dirigenciales, decir, es que el vicepresidente lo vamos a escoger, el candidato va a escoger al vicepresidente. O los sectores le vamos a proponer al vicepresidente, al candidato. ¿Y cómo le van a andar proponiendo si la ley dice que tiene que ser electos en internas? Ya no andan diciendo eso porque creo que ya les corrigieron la plana, pero evidentemente que no las hicieron. Entonces, ¿cómo van a nombrar al candidato a vicepresidente? Pues ellos por sí mismos, si no convocaron a las internas en su momento y no las han hecho, ya no las pueden hacer. La única manera es vía coalición, pero creo que como ya están armando su coalición, ¿verdad? Con PCN y PDC. El caso de Arena. El caso de Arena. El FMLN creo que está en la misma situación. Creo que a diferencia de Arena ya encontraron la solución, pero no han hallado con quién. Con hallado con quién ahora. ¿Cómo? Pues no lo sé. Pero tampoco puede ser de dedo. Yo en algún momento escuché a algún par de gentes del frente decir que iban a buscar a una mujer que fuera idónea, a un perfil. Se habla del exalcalde del alcalde, recién electo de San Miguel. Pues sí, pero ¿y si no ha sido electo, cómo? No puede. Entonces, por mucho que se quiera, eso es imposible. Ahora bien, en el caso del cambio democrático, nosotros desde abril convocamos a internas para presidente y vicepresidente de la República. O sea que las elecciones del 15 de julio tienen que definir a Nayib Bukele y a alguien más. Y a la fórmula presidencial para que vaya a las internas. Y ese sí será de cambio democrático, el vicepresidente. Fíjate, Aldo, que el acuerdo al que hemos llegado es que vamos a hacer una construcción juntos. ¿Verdad? Que juntos vamos a construir. Luego de ver el perfil. Le van a analizar los perfiles, podemos proponer nosotros, eso sí, ¿verdad? Pero también pueden proponer ellos y nosotros tener una voz en el sentido de que tal vez esa persona a nuestro juicio no llene el perfil. No es obligatorio que sea una persona de cambio democrático. No hemos planteado eso, pero sí hemos planteado que tenemos derecho a proponer y también derecho a objetar, ¿verdad? Lo que se proponga de parte de él, de parte de nuevas ideas, a eso me refiero. Entonces, digamos que tiene que ser una construcción, pero de perfil. Tiene que ser un perfil. Y un perfil normalmente de un vicepresidente es un perfil, se busca un perfil que complemente la figura de un candidato presidencial, que la complemente de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la cuestión de género, puede ser la cuestión de la formación académica, puede ser la cuestión de las edades, puede ser la cuestión del background que pueda tener en términos políticos, puede ser, digamos que siempre se busca una complementariedad, ¿verdad? Pero sobre todo idoneidad. Frente a una persona como Nayib Bukele, que tiene mucho liderazgo, algunos pueden creer, bueno, le van a buscar a alguien decorativo, una persona que esté pintada también ahí.
Pues nosotros no lo hemos visto así. Nosotros creemos que la figura del vicepresidente no es una figura decorativa. Debería ser una figura que tenga el peso, que tenga su propio peso, pero sobre todo que aporte. O sea, no hemos pensado en un candidato a vicepresidente solo de forma, sino de fondo, que asuma tareas específicas en el contexto del ejercicio propiamente del gobierno. Y miren, países como nosotros, como el nuestro, que nosotros tenemos la figura nada más de un presidente de la República, y sucede en varios países, mayoritariamente en América, en el continente americano, incluyendo a propios Estados Unidos, donde no existe la figura de un primer ministro. Normalmente los vicepresidentes asumen figuras de primeros ministros. Si tú lo ves en Estados Unidos es así, ¿no? El vicepresidente asume esa función, algo así como un coordinador de gabinete. De gabinete. Entonces, esa figura del vicepresidente como un gran coordinador de gabinete es una figura que requiere de alguien que, a pesar que un presidente pueda tener cualquier liderazgo, gran liderazgo, carisma, lo que tú quieras, pero tiene que tener capacidad, tiene que tener idoneidad. Nayib Bukele es el presidente que necesita el país. No te lo digo en términos de que sería obvio que me vas a decir que sí, pero ¿por qué Nayib Bukele más bien es el presidente que este país necesita? Mira, no por ser Nayib Bukele. O sea, mucha gente me dice, bueno, pero es que las cuestiones personalistas y las cuestiones mesiánicas y todo eso, pero es que nadie más que nosotros estamos de acuerdo en que aquí no es la persona. Yo escribí un artículo la semana anterior que se llama El gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres. O sea, ¿por qué considero que él debería ser el candidato idóneo en este momento? ¿Es importante el liderazgo? Sí, es importante el liderazgo. ¿Es importante el carisma? Sí, es importante el carisma. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros? La visión de país, el programa que tenga para resolver los problemas, la confluencia de ideas políticas, el proyecto que podamos compartir y sobre todo la convicción de que la única manera de resolver los problemas del país es fortaleciendo la institucionalidad, no debilitándola. O sea, uno de los grandes problemas que este país ha tenido es la falta de institucionalidad democrática. Y precisamente si una persona con un gran carisma, con una gran popularidad, viene y decide que en ese tipo de cosas va a revestirse el ejercicio de gobierno y no en el fortalecimiento de las instituciones, entonces lo que estás haciendo es yendo en contra de la institucionalidad democrática. Si querés crear gobernabilidad democrática, tenés que crear institucionalidad democrática. Y las instituciones solo se fortalecen cuando funcionan irrestrictamente con apego a la legalidad y no a los deseos, a la voluntad o a la proyección de un individuo, por mucho que sea el presidente de la República. Entonces, la pregunta que tú me haces, yo te la respondo. ¿Por qué considero que debería ser? Porque de lo que hemos platicado y lo que hemos hablado, estamos claros en que lo que se debe fortalecer es la institucionalidad democrática para la gobernabilidad democrática y el sistema político en su conjunto. Y si su liderazgo y su carisma se pone en función de eso, entonces la respuesta a tu pregunta es sí. Eso es lo que yo te puedo decir al respecto, ¿no? Pero por esa razón, aquí en este país lo menos que podemos tener es cultos a la personalidad. Lo menos que podemos tener es mesianismos, lo menos que podemos tener es gobiernos basados en el carisma de un individuo, sino más bien que ese individuo esté claro que la única manera de salir adelante y de hacer las reformas profundas que requiere este país es fortaleciendo las instituciones, precisamente porque la partidocracia destruyó la institucionalidad y las puso a las instituciones al servicio de los intereses de los partidos. Es que este país está en las lonas y estamos como estamos en términos de sistema político. ¿Qué se nos viene en estos días después de haberse anunciado esta alianza? ¿Qué se le viene en la construcción de la consolidación de esta alianza? ¿Qué se viene, Aldo? Bueno, acuérdate que estamos en una precampaña. La campaña formalmente por constitución empieza hasta 4 meses antes de la fecha de las elecciones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven las precampañas? Las precampañas, luego de que saliera electo en las internas Nayib,
En las precampañas se preparan los motores, se prepara la logística, se preparan las estrategias, sí, pero también se prepara el contenido y se prepara la plataforma. Y eso para nosotros no es cosa menor. O sea, está bien que te vas a preparar en términos materiales, ¿verdad? Equipos de comunicaciones, equipos de territoriales, lo que tú querrás, comunicacional, pero una parte fundamental es la parte de contenido. Y para eso sirven las precampañas, para trabajar en contenido. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en contenido para terminar la plataforma de gobierno, y que tiene que ser una plataforma seria, sólida, que encarne precisamente todos esos 5 ejes que yo te mencioné hace un rato, y sobre todo que tenga una visión reformadora, renovadora del sistema político y económico de este país, en términos de ponerlo al servicio de los intereses de las grandes mayorías y no de grupos económicos o de élites económicas como ha sido históricamente, porque una de las grandes críticas que se le hace al FMLN es que prácticamente el FMLN siguió administrando el sistema, el mismo sistema, claro, sin ninguna modificación, y en muchas formas administró crisis, y además que en muchas formas lo hizo mal también, pero administró el mismo sistema. No ha habido ningún cambio. ¿Y este sistema quién lo implementó? ¿Cuándo nació? ¿Acaso no es el mismo sistema que concibieron aquellas visiones neoliberales de los años 90, finales de los 90, principios de 2000? ¿Acaso no fueron esas concepciones neoliberales las que forjaron la base de la estructura de este modelo que estos han administrado durante estos años? Claro, con algunos matices, algunos paliativos, como los programas sociales, claro, los subsidios, pero el modelo fundamentalmente es el mismo. Aldo, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros. Vas a estar en este espacio cuantas veces necesitemos de escuchar aquellas cosas que van avanzando en esta coalición, y esperamos también que los demás partidos, el candidato a presidente por el FMLN el jueves estará con nosotros también. Vamos a preguntarle cómo avanza su proceso, pero gracias por aceptar esta invitación, y te vamos a estar molestando para saber qué es lo que está pasando en la Alianza CD y Nuevas Ideas. No, gracias a ti, Julio, y un abrazo a tu amable teleaudiencia. Feliz día. Gracias a todos ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta, y recuerde a las 11 de la noche nuestra retransmisión. También quiero recordarles que pueden ver nuestro noticiero RT Noticias, es la gran alianza que hemos hecho con esta televisora RT Noticias a partir de las 8 de la noche. Es nuestra programación de 1 hora completa de las noticias internacionales. Pasen todos un feliz día.